El día de hoy mis compañeras Valentina Moria, Camilo Rivera y su servidora Ana Regina vamos a presentar el comportamiento de las ondas. Para empezar es importante saber, conocer y entender cómo se produce una onda, pues esta es a través de un movimiento oscilatorio o bien repetido, como se observa en la imagen de la derecha. Y también es importante conocer que se pueden modificar ya sea por un cambio de velocidad o que haya un obstáculo de por medio. Estas modificaciones se conocen como reflexión, refracción, difracción y el conjunto de las tres, interferencia. El primero, que sería la reflexión, ocurre cuando la onda choca contra una frontera o ya sea un obstáculo y se refleja. Cuando la onda o el rayo llega a atravesar la frontera se le conoce como transmisión, como el ejemplo está el rayo solar. La frontera sería la ventana, atraviesa pero al mismo tiempo se refleja. Tenemos varios tipos de reflexión. El primero sería en una dimensión o también se conoce como cambio de fase. Esto empieza con una onda incidente que choca contra una frontera fija y el rebote provoca una onda reflejada. En el ejemplo sería el faro y una cuerda. Entonces el faro sería la frontera, la cuerda rebota y se regresa como onda reflejada. Igual existe por cambios de densidades, que va de menos denso a más denso, y la velocidad disminuye. Sin embargo, cuando es de más denso a menos denso, no hay cambio alguno. También existe la reflexión en dos dimensiones. En esta, una onda plana choca contra una frontera o superficie igual plana, se refleja y tampoco hay cambio, igual lo podemos observar en los ángulos que son iguales. Cuando existe un cambio de velocidad y esto provoca un cambio de dirección, se le conoce como refracción. El primer ejemplo de refracción está en que la onda cambia de un medio a otro, o un medio distinto obviamente, y pues nada más hay cambio de velocidad, o sea, la onda se ralentiza. Luego, cuando el medio cambia de menos a más denso, si existe un cambio de dirección, pues la onda se va hacia la recta normal. La recta normal es una línea imaginaria. También existe el último, la onda se refracta de un medio menos denso a más denso y la onda refractada se va en dirección opuesta a la recta normal. También la podemos observar en la ley de Snell, que va de un medio menos denso a uno más denso y sale a uno menos denso, que se puede probar con la imagen de la izquierda. Existe un fenómeno llamado la reflexión interna total, que es mayormente utilizado en comunicaciones, así cables y fibra de vidrio y todo ese asunto. Entonces, aquí el caso es que una onda o un rayo entra en un medio menos denso. La imagen, el medio menos denso es el blanco. Entonces, tenemos el ángulo de incidencia, que es el ángulo por el que entra la onda refractada, ¿no? Y entonces, mientras más grande es este ángulo, o sea, más grande de 90 grados, la onda refractada se acerca más hacia la frontera entre los medios, no a la línea imaginaria, la barrera. También existe lo que se conoce como el ángulo crítico, que es un valor determinado que tiene el ángulo de entrada, aquí es el ángulo rojo, que cuando se refracta crea un ángulo de 90 grados junto con la frontera. Entonces, una reflexión interna total se considera que es cuando el ángulo de entrada es más grande que el ángulo crítico, y entonces toda la luz se refleja y se queda dentro del medio más denso, no sale, y sería la flechita verde. Y como se considera que el medio menos denso casi siempre es el aire, se dice que hay una fórmula que es el índice de refracción del medio más denso es igual a 1 sobre el seno del ángulo crítico. También existe el fenómeno de la dispersión de la luz. La velocidad de los colores, que en este caso los colores son longitudes de onda, en un medio determinado, en este caso el vidrio, no son iguales. La más rápida es la roja y la más lenta es la morada. Y también se puede ver en la imagen que el ángulo también tiene que ver con pues qué tan desviado está y qué color se produce. Entonces, cuando la luz blanca atraviesa una ventana, este efecto de la dispersión de la luz no es muy obvio, o sea, es la luz solar y ya, ¿no? Pero por ejemplo, el mismo vidrio, en otras formas, como un prisma triangular en este caso, un lente, unas gotas de agua, el rayo de luz se dispersa
se una dispersión y se separen los colores. Entonces, también tenemos la difracción a través de una rendija simple y alrededor de un objeto. Entonces, las ondas, pues, van en su camino y se desvían o se doblan cuando tienen que atravesar orificios o rodear obstáculos. Y la magnitud de esta difracción, o sea, pues, qué tan notorio es este efecto, depende del tamaño del orificio o del obstáculo y el tamaño de la longitud de la onda. Aquí tenemos varios ejemplos que venían del libro, que por ejemplo con las ondas de sonido, estas tienen unas longitudes de ondas de aproximadamente entre los 2 y los 20 centímetros, así que estas ondas se desfinan. Por eso con los sonidos graves puedes escucharlos cuando estás lejos. Entonces, los sonidos graves tienen longitudes de ondas más largas, así que se difractan mejor alrededor de objetos graves, en este caso en edificios, o sea, por eso los escuchas mejor, y se propagan mejor a través de altavoces grandes. Con los sonidos agudos es totalmente lo contrario, se oye mejor con altavoces chiquitos. Con la luz solo es notoria cuando atraviesa edificios muy pequeños porque tienen unas longitudes de ondas muy, muy pequeñas. Están en notación científica a la negativa. Y la difracción de la luz, cuando entra a los ojos, limita la resolución de una imagen y la capacidad de distinguir detalles. Luego, las ondas de radio son muy peculiares porque tienen un rango muy amplio de longitudes de onda. Pueden así ir de metros a kilómetros, a no sé, solo vi que llegan a kilómetros, tal vez son más largas. Pero entonces, ya sabes que con las estaciones de radio solo tienen que escoger la frecuencia que más les ayude, porque depende qué tanto alcance quieren que tenga la transmisión, que se escoge esa frecuencia. Y con los rayos X, como los efectos de la difracción dependen del tamaño del objeto que la ocasionan, y los rayos X, que se usan con unas máquinas raras, tienen unas longitudes de onda que sirven para permitir el estudio del espacio entre los átomos. Así que más o menos, este es así. Ok, ahora les voy a hablar de los patrones de interferencia. Y la interferencia es la superposición de ondas, es básicamente que se emiten dos ondas al mismo tiempo y en un momento convergen o se cruzan y pues causan un efecto que voy a explicar con los principios de superposición. Entonces puede haber dos tipos de interferencia, ya sea constructiva o destructiva. Cuando es una interferencia constructiva es que se emiten dos ondas de fuentes diferentes, pero con la misma amplitud. Y en el momento en el que chocan, tienen que chocar en fase, es decir, que se explica que una onda va una longitud de onda por delante de la otra. Y el efecto que provoca es que se duplica la amplitud. Entonces, como vemos aquí en la imagen de la derecha, se pueden ver dos diferentes ondas y la oscilación resultante es la de negro, que es el doble de la amplitud. Y la condición para que se cumpla esto es que la longitud de onda tiene que ser un número entero. Después está la interferencia destructiva, que es cuando dos ondas de fuentes diferentes chocan o se cruzan, pero en contrafase. O sea que una onda va media longitud de onda más adelante que la otra, y el efecto que provoca o la oscilación resultante es mínima. Y podemos ver aquí en la gráfica que la resultante está muy cerca a cero, pero no es totalmente cero. La condición para que se provoque este tipo de interferencia es que la longitud de onda, bueno, la media longitud de onda sea un número impar. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de interferencias. Primero podemos tener una onda de sonido. Bueno, hay que aclarar que estos ejemplos hay una diferencia pues muy grande entre la práctica y la teoría. En la teoría cualquier tipo de onda puede causar una interferencia, pero en la práctica es muy difícil porque la producción de las fuentes o de las ondas tiene que estar de modo coordinado y pues algunas veces es difícil, y por lo general las ondas que causan interferencia son aquellas que se emiten al mismo tiempo por un transmisor o por una señal electrónica, o que se produce la fuente y hay un objeto que divide la onda. Entonces, por ejemplo, en la onda de sonido son dos fuentes activas por un transmisor, que es señal de radio de música, a dos bocinas, y pues la interferencia lo que hace es que modifica la intensidad del sonido. Entonces, aquí en el ejemplo, la persona se va acercando al centro y pues escucha la música con más intensidad. Luego, también están las ondas de microondas, que pues se emite de un transmisor de horno de microondas, y hay una rendija como de aluminio o esa plaquita de aluminio que la divide y también pues modifica la intensidad del microondas. Después está el almacenamiento de datos. Creo que este es un ejemplo muy interesante
porque para almacenar datos o como transmitirlos se usa el código binario 1-0, que es prendido apagado. Y para esto, para generar el código binario, se usa las interferencias constructivas y destructivas. Entonces, en un disco, que es como una pieza de plástico, hay como surcos y áreas microscópicas, y cuando se proyecta una luz láser, que sea como de reproductor de DVD o algo así, depende, como aquí está en el dibujo, si cae totalmente en una misma zona, es una interferencia constructiva y manda una señal de 1. Y si cae como mitad en el surco y mitad como en el área, es una interferencia destructiva y es 0. Entonces, pues ya está interesante. Y el otro ejemplo es el de la doble rendija. Lo habíamos visto en química el otro semestre y se me hizo muy curioso. Entonces, aquí hay un transmisor de láser y hay una pequeña lámina que es una rendija dividida en dos, la cual pues hace que se haga la interferencia de las ondas y se proyecte en una pantalla un patrón. Y depende de si las rendijas están cerca o más alejadas, pues es como el espacio entre los patrones, ¿no? Y de esto fue un experimento muy importante para descubrir que ciertos elementos tenían como, que actuaban como ondas, es decir, por ejemplo, las partículas de los átomos que vimos en química de los electrones o las partículas de luz. Entonces, por ejemplo, en el libro se mencionaba que existe una dualidad de onda-partícula y que son dos modelos distintos que sirven para explicar pues, ciertos fenómenos de la naturaleza. Y, por ejemplo, tenemos el modelo corpuscular de Newton, de la luz, y hay otro que es de Huygens, que usa la luz como onda para explicar otros fenómenos. Y ya, esos son todos los ejemplos. Gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias. Bonitas vacaciones.